Señor, hemos sido ministrados allí en Montevideo, Uruguay. Verdaderamente la iglesia está creciendo allí en aquel lugar. Le pedimos sus fieles oraciones por los hermanos, porque las iglesias a las cuales estamos nosotros respaldando están abriendo otras filiales, y verdaderamente eso hace que la obra crezca, ¿no? La obra se desarrolle, y eso tiene mayor demanda, mayor trabajo, mayor responsabilidad. Así que cada vez que vamos allá trabajamos muchísimo. El día domingo 3 servicios tuvimos que ministrar, 9 de la mañana, 11:30 y el último a las 20 horas. Y bueno, y después usted sabe que nosotros emprendemos viaje para Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, el Señor es nuestra fortaleza frente a esa situación. Así que hoy quiero hablarle de algo que entiendo que el Espíritu Santo nos estuvo ministrando, y es referente a poder tener una correcta lectura de aquellas cosas en las cuales Dios nos habló que habrían de acontecer y que muchas veces están aconteciendo y no nos estamos dando cuenta, ¿sí? A veces promesas, profecías, cosas de niño que anhelamos o que soñamos y que Dios nos dijo que habrían de acontecer, y pasaron los años y cuando está aconteciendo no nos estamos dando cuenta que está viniendo en nuestras vidas, y a veces pasa de largo y dijimos, uy, me lo perdí, porque no estuvimos atentos, porque no estuvimos latentes, porque no pudimos percibir, ¿no?, lo que el Señor quería hacer. Pero qué bueno es cuando la iglesia se permite abrir su entendimiento. ¿Sabes qué? Estos días estuve hablando sobre la tsunamita, y una de las expresiones que tiene la tsunamita es que primeramente ella lo invita a Eliseo a comer a su casa. Dice que ella era una mujer importante y era insistente en que viniera el profeta a comer en su casa. Luego de haberlo invitado, creo que más de una oportunidad a comer, ella se acerca a su marido y le dice, vamos a construir un aposento porque yo entiendo que este es un varón santo de Dios. Es decir, hasta el momento que le dio de comer no entendía. Sabía que recibía un hombre de Dios en su casa, pero con el transcurso de esa relación que fue teniendo con el profeta Eliseo, se paró y dijo, yo ahora entiendo. Significa que su entendimiento se abrió. Y cuando su entendimiento se abrió, construyó el aposento. Y dice la Biblia que puso una cama, no solamente el aposento, una cama, una mesa, un candelero, para que cuando él viniera, él se quedara en ese lugar. Dice la Sagrada Escritura que cuando vino Eliseo se quedó en el lugar. Y dice la Biblia que cuando él se quedó en ese lugar, dijo, ¿qué haremos por esta tsunamita que ha estado tan solícita? Entonces la mandó a llamar. Ella, parándose en la puerta, dice, del aposento, le dijo, ¿quieres que hablemos al rey? ¿Quieres que hablemos al general del ejército? Y la Biblia dice que ella dijo, no, yo soy una mujer de pueblo, de aquí, del entorno que me rodea. Entonces dijo, ¿qué es lo que haremos por ella? Y Giesi dice, sabes que ella no tiene hijo porque su marido es viejo. Entonces Eliseo le suelta una palabra y le dice, el próximo año abrazarás un niño varón. Ella dice, no hagas burla de tu sierva, pero dice la Biblia que el próximo año dio a luz un hijo varón. Entonces nos damos cuenta que cuando su mente se abre, ella comienza a construir el futuro de lo que vendrá. Cuando su mente se abre, ella empieza a construir un milagro que ella no se esperaba. Cuando ella dice, ahora entiendo, ahí comienza algo de parte de Dios para con su vida. Cuando ella entendió es cuando Dios se acercó a hacer algo en favor de su vida. Y la Biblia no dice que el problema lo tenía ella, la Biblia dice que el problema lo tenía su marido porque era viejo. Ahora, el haberle dicho a su marido, ahora entiendo que este es un hombre santo de Dios, construyamos, hagamos, el hombre nunca se opuso, sino que el hombre dijo, hagamos, o respaldó lo que dijo esta mujer.
Entonces nos damos cuenta que aunque el hombre no estaba cerca del profeta, el milagro lo alcanzó. ¿Por qué lo alcanzó el milagro? Porque fue parte de una mujer entendida en los tiempos espirituales que le tocaba vivir. Por eso que esa mujer también preparó de antemano el milagro que luego más tarde resucitaría a su hijo. Y luego más tarde le provocaría un crecimiento en la parte económica, porque aunque ella dejó las tierras por mandato de Dios, por causa de la resurrección de su hijo, la Biblia dice que el rey le devuelve las tierras y le devuelve los 7 años que ella no estuvo, pero que otros trabajaron esa tierra. Entonces, el tener una mente abierta y el poder tener una correcta lectura y el poder entender quién es Dios y el poder entender y creer lo que Dios quiere hacer, es cuando Dios comienza a mover su mano en favor de su vida, en favor de mi vida, y comienza a hacer milagros. El hijo pródigo dijo que volviendo en sí, dijo: iré a la casa de mi padre porque allí hay abundancia de pan. Mientras él tenía la herencia, la malgastaba, viviendo una vida desordenada, su entendimiento estaba velado. No podía ver la crisis, la dificultad, la adversidad. Lo llevó a ¿qué cosa? A entender que tenía que volver a la casa de su padre. En este tiempo que nos toca vivir, que estamos a la puerta de ¿qué cosa? Semana Santa, ¿no? Creo que es así. Hay quienes dicen tenemos que prepararnos para irnos una escapadita, algún viajecito, hacer esto, aquello. Hay quienes celebramos, obviamente, por ahí por decir, vamos a celebrar la muerte y resurrección de Cristo. Pero sobre todas las cosas, lo que nosotros hacemos simbólicamente o lo que creemos es que Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Entonces, qué tremendo cuando eso no se entiende. Qué tremendo es cuando el entendimiento del hombre está velado. Que a veces vienen personas a pedirme consejo y de repente tienen tantas ideas, tantos proyectos y recibieron tantos consejos que de repente no saben para dónde ir. Me dice: apóstol, no sé si ir para allá, no sé si ir para acá, no sé si ir para acá. Entonces, una de las cosas que yo intento hacer es primeramente arrancar la confusión. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que vaciarla a la persona. Yo sé que hay que permitirle que hable. Y hoy voy a demostrar bíblicamente que Jesucristo, cuando dejó que otros hablaran, era para que se desahogaran y sacaran todo lo que estaba en sus vidas para poderles soltar lo que verdaderamente era, lo que verdaderamente Dios había hablado. Yo entiendo que hay personas que a veces, por no saber escuchar, no están en el lugar que tienen que estar. A veces por no recibir el consejo no funcionan como tendría que funcionar, pero también me doy cuenta que no están teniendo los resultados que tendrían que tener. Entonces, ¿qué sucede? Hay un retraso en el ámbito espiritual, emocional, financiero, gubernamental, y podemos enumerar un montón de cosas. Así que vamos a meternos en la Biblia. Si usted me acompaña, el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, dice aquí: 2 de ellos, el mismo día, dice, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Justamente en la resurrección de Cristo, 2 de sus discípulos iban caminando allí e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué cosas? De que habían dicho que el cuerpo de Cristo no estaba en el sepulcro. Otros decían: lo vimos resucitado. Otros, como en los apóstoles que fueron corriendo a la tumba, no lo hallaron. Las mujeres que se encontraron, los ángeles que aparecieron, etc. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús se acercó, sus ojos se velaron y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esa pregunta que le hizo Jesús
era para sacar lo que tenían dentro de ellos. Dice la Biblia. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, dice, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Hasta ahí venían bárbaros contando acerca de Jesús. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos eso. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Comentaban lo que otros le comentaron, ¿no? Comentaron lo que ellos sabían de Jesús. Ahora, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Versículo 25, entonces Él les dijo: oh insensatos, dice, y tardos de corazón, ¿para qué creer todo lo que los profetas, dice, insensatos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho? Es decir, Jesucristo le habla y les está reprendiendo, diciendo, no han creído lo que ya fue hablado acerca de esta situación. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegando a la aldea a donde iban, él hizo como que iba más lejos. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entra pues y quédate. Entró pues y quedó con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. El invitado tomó el pan, en vez de que los que lo recibieron, él toma el pan, lo parte, lo bendice y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y ¿qué dice? Y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Hasta ahí creo que cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: increíble, milagroso, glorioso, poderoso. Pero ellos tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Que ahí lo comienzan a hablar. Y ellos decían el uno al otro: no ardía en nuestro corazón. Y dice: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Y dice: y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Saben, mis queridos hermanos, qué diferencia que hay entre aquel que conoce la Biblia que aquel que experimenta la Biblia? Es lo vivido. Porque uno puede contar las historias bíblicas, porque de hecho usted agarra y le pregunta a los niños si conocen a David y dice: sí, está en la Biblia y peleó con Goliat. Sí, porque se lo enseñan en la escuelita bíblica. Y un poco los que tenemos años en el Evangelio también escuchamos un montón de cosas y uno dice: sí, está escrito en la Biblia, pero lo que le da trascendencia a que la palabra deje de ser una historia bíblica y deje de ser escrita es aprender a atraparla con una vivencia y hacer que esa vivencia comience a manifestarse como una autoridad espiritual.
Por eso es que ellos dicen algo, no ardía en nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. ¿Por qué? Porque en cierta manera les hablaba de la palabra y les hablaba referente a lo que ellos estaban tocando. Porque Jesús le hablaba de la dureza del corazón, de la insensatez que había en ellos. ¿Por qué? Porque no habían creído a las Escrituras y tampoco habían creído en todo lo que habían caminado con Jesús. ¿Y todo por qué pasa? Pasa por lo que yo le dije al principio, pasa por una falta de entendimiento frente a la situación, por una falta de conocimiento. Que hay momentos en la vida donde uno tiene que sentarse a hablar con las personas y tratar de hacerles entender. Yo comprendo que hoy tengo un niño de 7 años y me pasa que hay cosas que yo se las tengo que explicar 2 o 3 veces. Porque a él le cuesta entender algunas cosas que yo le explico, como hay otras que las agarra sin que él se las explique. Él trata de alguna manera u otra razonar, pensar y dice hay que hacer esto, hay que hacer aquello. ¿Por qué? Porque en su mente lo que hizo es diseñar a través de la imaginación cómo podría llegar a ser. Que no está malo diseñarlo siempre y cuando tengas a alguien que te instruya y te conduzca diciendo verdaderamente es así como vos lo estás pensando. ¿Qué es lo que yo siempre le digo? Cuando yo estoy parado acá y le digo necesito ir a San Fernando, yo puedo tomar Avenida Avellaneda, llegar hasta acceso Tigre, puedo llegar hasta alguna de las caminos que van cortando Avellaneda, doblar a la izquierda y agarrar 202 que me va a llevar a donde el centro de San Fernando. Puedo tomar muchos caminos, pero en realidad hay un solo punto en el cual yo tengo que llegar, que es San Fernando. Entonces, hermanos, para yo poder llegar ahí tengo que saber dónde estoy para poder transitar, porque si yo no sé dónde estoy parado, y eso habla de qué cosa, del entendimiento. Eso habla de decir, che, yo tengo que saber a dónde estoy yendo. Y no importa si usted conoce o no el camino, porque usted tiene un GPS en el cual usted programa, dice, quiero llegar al centro de la plaza de San Fernando. ¿Y usted qué hace? Diga conmigo, soy obediente. Ahí está el punto, es obediente al GPS y llega al centro. Yo recién hablaba con los pastores y le decía, Dios te va a hablar del final, te va a decir, tengo un liderazgo con tu vida. Dios te va a decir, tengo dones de revelación. Dios te va a decir, te quiero prosperar. Dios te dice, te quiero desarrollar y llevar a un crecimiento. Quiero levantarte en el área pastoral. Quiero levantarte en el área profético. Quiero que tú te desarrolles y crezca en esto. Pero tal vez el transitar y el caminar, Dios no te lo dice en el momento que vos comenzaste a caminar, sino que Dios te dice, este es el fin, pero yo ahora quiero tomar autoridad para enseñarte cómo tenés que transitar. Y ahí es cuando comenzamos a ser probados en qué cosa, en la obediencia. Ahí es cuando nosotros somos probados en la obediencia y ahí es cuando Dios te dice, no vas a tomar caminos alternativos, sino que yo te tracé un camino por el cual tú tienes que caminar. Y a medida que vos vas caminando, cada vez vas más entendiendo lo que viene por delante. Cada vez vas más comprendiendo del por qué Dios te dijo lo que te dijo. Porque normalmente, como sucedió con Moisés, cuando Dios le dijo, yo te envío para liberar al pueblo, dijo, yo soy tardo para hablar, no estoy preparado. Cuando Dios le dijo a Jeremías, te he puesto por profeta a las naciones, él dijo, soy un niño, no sé hablar. Entonces nos damos cuenta que el gran problema no es, hermano, que usted no esté preparado. El gran problema no es que usted sea un pecador o un santo. El gran problema es que en el momento que Dios te dice, tengo un destino allá por delante, es que nosotros no dejemos que Él nos encamine a ese destino. Entonces ahí es probada qué cosa la obediencia. Yo le contaba a los pastores que en este día, el día de ayer el Señor me habló y me dijo, Alejandro, hay gente que usted le manda a hacer algo y hace caso porque está yendo a donde usted lo mandó, está yendo a hacer lo que Dios le dijo o lo que le dijo la institución o el pastor a cargo, pero la persona cuando llega al destino lo hace a su manera. Entonces le decimos, MAPRE tiene una visión proveniente del cielo, Dios nos dijo cómo tenemos que manejarnos, entonces lo colocamos en el lugar que tiene que estar allí para que funcione y se desarrolle, pero notamos que la persona lo hace a su manera. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl
hermanos, arrancó no pidiendo un reinado, Dios le dio un reinado, pero Dios le decía, sé obediente, déjame que te conduzca, déjame que... Entonces el hombre, aunque fue a pelear, aunque estuvo en la guerra, aunque hizo las cosas, siempre las hizo a su manera. Y cuando era corregido por el profeta Samuel y le dijo, no has hecho conforme a lo que Jehová Dios te dijo, no, más bien yo he obedecido a la voz de Dios. Hermano, triste y lamentablemente no era un problema el haberse equivocado, el problema era que la persona no quería reconocer la equivocación. ¿Y cómo hacía? Lo justificaba diciendo, el pueblo trajo del ganado para ofrecer a Jehová tu Dios. Entonces la justificación lo que denota es, primer punto, no querer ver la realidad. Al no querer ver la realidad y al no quererla cambiarla, hace que el entendimiento cada día se vele más, cada día se cierre más y no vea la posibilidad de qué cosa, de una apertura o del bien que Dios quiere llevarnos para poder tener ese desarrollo de lo que Dios ha determinado. Agar, cuando Abraham la lanza al desierto juntamente con Ismael, dice la Biblia que dejó a su hijo porque no quería verlo cuando muriera, y ella se alejó, y dice que el muchacho gritó y Dios le habló allí a Agar y le dijo todo lo que Dios tenía con el muchacho, y dice que Dios abrió sus ojos y había una fuente de agua. Es decir, la fuente siempre estuvo. Lo que pasa que la mujer no se acercó al Dios que le tenía que mostrar a dónde estaba la fuente. Entonces, muchas veces queremos ser prosperados a nuestra manera. Queremos crecer en el ministerio a nuestra manera. Queremos ejercer un pastorado a nuestra manera. E inclusive queremos conducir una familia. ¿Cómo? A nuestra manera. Entonces no nos damos cuenta que las experiencias de vida equivocadas, erradas, etcétera, en su momento nos sirvieron para esa época, pero cuando tenemos un nuevo comienzo donde Dios te dice, hijo, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Ese punto de que son todas nuevas es lo que tenemos que permitir al Señor, que Él venga y nos pueda encauzar para que nuestro entendimiento se abra y nosotros podamos ver con claridad lo que viene por delante y lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas grandes para usted? Dígame un fuerte amén. Entonces, ¿cuál es el punto? Que a veces nosotros nos quedamos y decimos, no lo veo. ¿Sabe por qué no lo vemos? Porque le tenemos miedo, porque en eso de acercarnos a ver a Dios, usted se va a dar cuenta que se queda desarmado. Usted se va a dar cuenta que no tiene fuerza. Usted se va a dar cuenta que usted no está preparado. Lo vio, le pasó a Moisés, le pasó a un montón de gente. Usted se dio cuenta que no está preparado. Y ahí el Señor interviene y dice, ahora yo te voy a preparar, ahora yo te voy a capacitar. Y es lo que Cristo tuvo que hacer. Permitió que se vaciara lo que ellos tenían en su corazón. Porque lo que usted va a notar es que si que esperábamos el profeta y nombraban bien a Jesús, un hombre que hacía esto, que hacía aquello, pero vinieron y nos contaron, nunca se pararon a decir, nosotros creemos que Él es el Cristo, nosotros creemos que Él va a resucitar, nosotros creemos que Él va a liberar a Israel, porque hay una gran diferencia en hablar lo que otros dicen a pararse a decir, yo creo lo que la Biblia dice, yo creo, por eso es que me la juego a dar testimonio que con el Señor hay poder para sanar, para liberar, para restaurar, para levantar y para entender que lo mejor viene por delante. En el nombre bendito de Jesús. Y hay gente que dice, y si me sale mal, y bueno, volvé a empezar, hermano, pero no niegues tu fe. Volvé a empezar, porque hermanos, no es un gran problema equivocarse, el problema es seguir replicando lo mismo. Mire, a mí me pasó algo, no le cuenten a nadie esto. A mí cuando me enseñaron el área del liderazgo, hay cosas que a mí no me preguntaban, me mandaban. Vaya allá, bueno. Venga para acá, bueno. Llegate, vamos para allá. Y yo calladito, hacía caso. Y hubo un momento donde nos llegaban a decir, no cuestione, haga caso. Bueno, está bien, decía yo. Y hacía caso. Y obviamente eso cada día me da mayor autoridad en mi función. A pesar de que había cosas que se terminaban haciendo que por ahí Dios no estaba en el asunto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando yo llegué a mi posición de líder y Dios me dio gente a cargo, que es cuando abrimos la iglesia,
nosotros decidimos qué es lo que estaba bien conforme a la Biblia y qué es lo que estaba mal. Y hubo cosas que aún nosotros pensamos que estaban bien y las aplicábamos, pero con el transcurso del tiempo, mientras íbamos caminando, íbamos creciendo, nos fuimos dando cuenta que eso había que cambiarlo, que eso había que rever y que había que modificar. Por eso es que le vuelvo a decir, cuando uno comienza a caminar sobre una promesa de parte de Dios y a medida que va creciendo va sucediendo lo que le pasa a estos discípulos, porque ellos lo primero que se dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos abría la Sagrada Escritura. Significa, hermanos, que cuando el corazón se cierra, también se cierra el entendimiento. Que cuando se cierra el corazón se vela el entendimiento para que no podamos ver, para que no podamos comprender. Ahora, cuando yo le abro el corazón a Dios para decirle, Dios, me ganaste, una vez más entiendo, Señor, que vos sos el que me tenés que conducir. Y ahí es cuando yo me rindo y le digo, Señor, acá estoy para vaciarme, perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname por lo otro, hice mal esto. Ahí es cuando Dios comienza a decir, ahora yo puedo revelarte lo que viene por delante. Mire, le pongo un ejemplo. ¿Por qué Dios no le dijo nada a Abraham desde el momento que salió con Lot? No le pudo haber dicho, Abraham, ya te dije que vayas sin tu parentela, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. No le podía haber dicho de entrada, no lo lleves a Lot. Sí le podía haber dicho, sin embargo no se lo dijo, porque la palabra ya estaba hablada. Ahora, ¿qué sucedió? Dios permitió una circunstancia. ¿Para qué? Para que se diera cuenta Abraham que su sobrino Lot no tenía que estar al lado de él. Entonces, ¿qué es lo que hizo que Abraham no se frenara nunca? Que él siguió caminando a pesar de que la primera instancia, cuando Lot lo acompañaba, no era lo correcto. Sin embargo, él siguió caminando. Y como Dios vio que él seguía caminando, Dios dijo, bueno, ahora llegó el momento donde esa palabra que yo te solté, vete de tu tierra, vente de tu parentela, ahora va a haber una separación con Lot. ¿Y qué sucedió? Ahí es cuando Dios permite una riña entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y ahí hay una separación. Por eso es que entiendo, hermano, en las personas que su mente se le está abriendo y que comenzaron a ver como Dios quiere que vea, hermano, las cosas que le pasan no son casualidad. Las situaciones que le tocan vivir, hermano, siempre tienen un propósito de parte del Señor. Entonces, hermano, lo mismo pasó con, de repente, no sé, imagínese, usted está caminando en la vida, usted está trabajando y desempeñándose y de repente aparece ese profeta tan reconocido mundialmente y pasa por tu casa y te tira el saco y te tira el manto y vos decís, ¿qué pasó? Y automáticamente decís, mucho no entiendo, pero si Dios movió a un profeta, significa que Dios tiene algo conmigo. Es lo que le pasó a Eliseo. Mientras Eliseo araba con las 12 yuntas de bueyes, Dios estaba hablando acerca de Eliseo. Mientras Eliseo estaba trabajando y no sabía que Dios estaba hablando de él, Dios estaba hablando en lo secreto con un profeta y preparando, hermanos, que Dios iba a convocar a una persona que ni siquiera se imaginaba de que Dios lo iba a llamar. Pero en el momento que hubo una señal, que hubo una respuesta de parte de Eliseo. ¿Sabe cuántas veces yo he pedido señales a Dios? Dios, mostrame señales con alguno de los varones. Si ellos tienen tal comportamiento, Señor, entiendo que hay que hacer tal cosa. Y uno espera un día, 2 días, y dice, ninguna señal, listo, entendí mal, Señor. Señor, mostrame que si este varón, Padre, y le pido señales a Dios. Y hermano, y a veces ya me parezco a Gedeón, doy vuelta al paño de un lado, doy vuelta al paño del otro. Y digo, Señor, dale, mostrame algo. Dios te dice, no te estoy mostrando nada, porque la persona no está interesada en que le comuniques algo del cielo. La persona no está interesada en que venga un mensaje, porque el mensaje, cuando fue hablado acerca de su vida, no le importó darle el valor, ni tampoco le importó generar los cambios que eran necesarios para lo que fue transmitido ya de antemano.
Entonces ahí yo lo que me resta decir, Señor, yo oro por esa persona para que la palabra que tú hablaste se dé cumplimiento. Pero ¿sabe cuál es la manera en la cual yo oro? Le digo, Señor, abrile el entendimiento. Abrile el entendimiento para que pueda comprender, para que pueda conocer qué es lo que le pasó a Satanás, Luzbel, Lucifer. Dijo en su corazón, subiré a los cielos y seré a la semejanza de Dios. Dice que arrastró la tercera parte de los ángeles, porque en su corazón y en su pensamiento pensó que él podía ser igual a Dios o inclusive podía ser superior a su creador. Y no se dio cuenta que Dios tenía un tornillito para aflojarle y desconectarlo. Entonces nos damos cuenta que a veces las personas piensan que Dios es el esclavo y ellos son los amos, cuando en realidad nosotros estamos al servicio de Dios y Él es amo, dueño y señor de todas las cosas que nos está entregando. Entonces ahí es cuando uno va entendiendo cuál es la posición de Dios, pero también es cuál es mi posición de responsabilidad para poder funcionar y proyectarme en aquello que vendrá por delante. Y es lo que le pasó a estos discípulos. Su entendimiento estaba velado. Yo le conté a ustedes que en una oportunidad, cuando Dios me llama al ministerio, yo tuve una visión con Jesús. Y mientras yo caminaba con ese ser, hablando con ese ser, yo le planteaba mis problemas. Y yo no me daba cuenta quién estaba caminando al lado mío. Y me planteaba y hasta medio le discutía. Y le decía, mirá, me pasa esto, me pasa aquello, lo otro. Y iba al costado mío y yo no lo dejaba hablar. Y me hacía acordar a esta palabra. Hasta que en un momento determinado yo como que le presto atención. Y ese ser que venía caminando me dice, predica mi palabra, sin dar importancia a lo que yo le decía. Entonces en un momento yo me enojo y le digo, ¿y a quién le voy a predicar? Y ahí me doy cuenta que era Jesús el que venía caminando y que me estaba llamando al ministerio. Y cuando yo reconozco que era Jesús, porque mis ojos se abren en el mundo espiritual, Él extiende la mano y me dice, a ellos. Y veo una gran multitud por delante. Y cuando hago así, Jesús ya no estaba más. Y yo estaba arriba en una montaña predicándole a miles de personas. ¿Usted piensa que yo tuve duda después de eso, de que Dios me llamó a predicar? Entonces me di cuenta que por yo me estar metido, y presta atención en esto, estar metido en mis problemas, estar metido en el yo, estar metido en mis conceptos personales, estar metido en los conflictos emocionales, estar metido en los problemas financieros, estar metido en los problemas del hogar. Yo no podía ver quién estaba caminando al lado mío y qué es lo que quería que yo hiciera. Cuando yo permití, le presté atención de lo que me estaba hablando y qué es lo que Dios quería conmigo, ahí me di cuenta la asignación que Dios tenía conmigo, y ahí comenzaron a ser resueltos un montón de problemas que yo tenía por delante, e inclusive hasta el llamado en el ministerio. Entonces me doy cuenta que a veces nosotros no podemos ver con claridad, nuestro entendimiento está velado y nos encontramos como la tsunamita que lo invitamos a Jesús a comer, pero no permitimos construir una habitación para que Él se quede en casa. Siento la presencia de Dios. Lo invitamos a comer cada vez que nos arrodillamos. Señor, vení, nos santificamos en el nombre de Jesús. Cuidá mi casa, cuidá mi hogar, cuidá mi familia. Y chao. Pero no le queremos construir una habitación en la cual Él viva con nosotros. Le pedimos al Señor que venga y bendiga a Mapri, pero no queremos orar por la iglesia, por los hermanos, soportando al débil, soportando al rebelde, soportando al que por ahí no entiende todavía y que todavía nos saca canas blancas. Pero allí es cuando el amor predomina por encima de las cosas que pasan. Y ahí es cuando usted tiene la carga de ese Señor. Entendemos que hay cosas que vos vas a hacer y que van a ser gloriosas en la casa Mapri. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es cuando tus
tus ojos comienzan a abrirse y te dice, mira, no estoy viendo al rebelde, mira, no estoy viendo al que no entiende, mira, no estoy viendo esto, dice Dios, dice, estoy viendo esto, todo esto viene para la casa Mapri. Así como la mujer, hermano, no podía un hijo porque decía, ya no va a venir más ese hijo, ya está, lo había aceptado, Dios estaba viéndolo, que ese hijo iba a venir. Y aunque la mujer no mandó al frente al marido, Giesi sí lo mandó al frente y dijo, el problema es su marido. La actitud de la mujer provocó un milagro sobre el marido en el nombre bendito de Jesús. Cuando tu entendimiento se abre y comenzás a entender qué es lo que Dios quiere hacer, tu familia va a ser bendecida, tu hogar va a ser bendecido, tu ministerio va a ser bendecido, lo que emprendas va a ser bendecido, lo que se cerró comenzará a abrirse y comenzarás a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Hay gente que dice, antes me iba mal y usted lo veía que estaba bien, y hoy que dice, ahora entiendo que estoy bien, y en realidad uno dice, tiene recontravelado el entendimiento porque cada vez lo vemos más lejos del Señor. ¿Qué es lo que muchos uruguayos me preguntaban? ¿Qué te trae tanto Uruguay acá? Y yo le decía, Dios me dijo que yo viniera a esta nación porque aquí en esta nación Dios va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer lo otro. Y me miraba y se parece tan lejano. Hermano, Dios cumplió cada una de las cosas que Dios me entregó. Y aunque le vuelvo a decir, la atención al principio, la conducta, las actitudes que recibimos no fueron tan alentadoras como para decir vamos a volver de vuelta. Sin embargo, persistimos en la visión y entendimos que Dios quería hacer algo. Es como cuando de repente uno dice, che, mi papá no se merece que yo lo perdone. Y tal vez si tienes que presentar el currículum de tu papá, diría cualquiera, la verdad que no. Pero cuando vos vas a la Biblia y la entendés, no se trata de lo que hace tu papá, sino se trata de lo que hace la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y que todas las cosas te vayan bien. Entonces uno dice, ya entendí, ¿qué entendí? Que por encima de lo que él se maneje, yo tengo que saberme cómo manejar. La Biblia nos enseña, en cuanto a vosotros tengan paz para con todo. Entonces cuando se te ha revelado y tu entendimiento se abre, ¿qué es lo que sucede? Comenzás allí a conducirte y a caminar en base a eso que Dios te fue revelado, sin esperar si te acompaña alguien, sin esperar si estás con alguien, sin esperar si de repente se levantó un ejército. Sabés que Dios está contigo como un poderoso gigante. Por eso es que en este mensaje que le ministro yo en este día, vamos a tener jueves, viernes, sábado y domingo. 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Algunos van a trabajar, algunos vamos a trabajar, otros no, otros van a salir a pasear. Pero por encima de las cosas, el consejo que le voy a dar como pastor desde esta plataforma, mi querido hermano, pídale al Señor, Señor, revélame el Cristo resucitado. Señor, revélame todo lo que tú tienes para mi vida, porque el Cristo resucitado ya pagó el precio para entregarte cosas grandes, gloriosas, benditas y poderosas. Decirle, Señor, no quiero hacer como la gente que piensa que hoy estás muerto cuando en realidad vos estás con vida acá dentro de mi corazón. Señor, revélame lo que viene por delante. Abre mis ojos, abre mi entendimiento, Señor, porque sé que grandes cosas yo voy a alcanzar en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Mira, hermano, yo he hecho cosas que Dios me dijo hacerlas, las he hecho y he tenido resultados impresionante y hasta milagroso, porque el milagro comenzó en el momento que Dios me hizo comprender lo que tenía que hacer, y luego vino el resultado. Luego vino el resultado. Y aunque hay cosas que a veces contradicen ciencia, que a veces contradicen metodología, que a veces contradicen, hermano, trayectoria, que a veces contradicen un montón de cuestiones, yo digo, voy despacito y que si no se enteran mejor, así no me ponen palos sobre la rueda, y automáticamente empiezo a ver la mano de Dios y digo, esto que Dios me mostró, realmente tú lo estás cumpliendo, Señor. Así que vamos a pedirle al Señor, póngase de pie por favor, vamos a pedirle a Dios que Él abra nuestros ojos. Hay una canción que a veces hemos cantado los más viejitos, abre mis ojos, oh Cristo. Brenda, ¿dónde estás? ¿Te acordás, Brenda? Abre mis ojos, oh Cristo, abre
Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Veo que la conocemos. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero ver. La verdad que cuando comenzamos a cantar una canción así, es porque determinamos dejar de lado nuestra vieja naturaleza, nuestros pensamientos equivocados y comenzar a ver con los ojos de Dios. Y comenzar a tener la mente de Cristo y comenzar a comprender los misterios de la palabra del Señor. Y eso nos lleva, hermanos, a crecer, a desarrollarnos, a avanzar. Porque fácil es, hermano, hablar de la economía de otro, pero difícil es hacernos responsables de la nuestra. Fácil es hablar de la iglesia de otro, difícil es pastorear aquella la cual tenemos que arrancar de cero. Fácil es hablar de los kilómetros o miles de viajes que pueden venir por delante de un hombre de Dios. Difícil es que se te abra una puerta para predicar la palabra del Señor. ¿Sabe cómo suceden las cosas buenas? Cuando comenzamos a ver como Dios quiere que veamos y comenzamos a caminar como Dios te dice, vamos a caminar. Bien. Pero te dije que me cantes la canción Abre mis ojos, oh Cristo. ¿Ves? ¿Se dio cuenta? No entendió nada. 40 minutos predicando de que Dios abra nuestro entendimiento y me canta otra canción. Yo le hago el remate, porque ella es la que canta, yo no soy el que canta. Y a capela, si no, Bren. A capela, si no necesitamos muchos músicos para expresar del corazón. ¿Usted tiene necesidad de ver como Dios quiere que vea? Yo tengo necesidad. Yo tengo necesidad de ver milagros. Que Dios no lo sorprenda si Dios te dice, andá y cortá ese higo, como le dijo a uno de los profetas, y pásala sobre las llagas y serás curado. Y uno dice, es una locura, no importa, yo lo vi, andá y hacelo, y Dios hace el milagro. Que de repente Dios te diga, soltá la palabra porque el milagro ya está hecho. Nosotros nos ha pasado en Uruguay, hay mucha batalla en el mundo espiritual. En el segundo día seguíamos con guerra. Y yo me planté y dije, Señor, yo entiendo que yo ya solté la palabra y yo creí en la palabra. Y la palabra que expresé es que somos libres. Y la palabra que expresé es que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. La palabra que expresé, Señor, es que el enemigo tiene que retroceder. Hermano, me planté en la palabra que ya fue declarada y el enemigo comenzó a retroceder. Porque el enemigo te querrá hacer dudar de algo que ya está escrito, de algo que ya está declarado. El enemigo te querrá hacer dudar de algo que el cielo ya ha expresado en favor de tu vida. Por eso es que nos tenemos que levantar y decir, Señor, abre mis ojos, porque sé que cuando los abra, la puerta se va a abrir. Cuando los abra, ese contacto se va a acercar a mi vida. Esa puerta que estaba cerrada se va a abrir y yo voy a ver la gloria. Voy a ver la bendición, voy a ver la prosperidad, voy a alcanzar lo que vos hablaste acerca de mi vida. Abre mis ojos, oh Cristo. Ahí va. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Dile, despacito al teclado. Yo quiero verte. Vamos, dile. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Ay, los cielos se están abriendo. Vamos una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Una vez más, dile.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Ahí está el milagro. Yo quiero verte. Dile. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Sí. Una vez más, dile. Abre mis ojos, como hizo la tsunamita, ahora entiendo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. ¿Sabes? En mi peregrinar y en mi caminar con el Señor, veo gente que tiene asignaciones, que tiene llamado al apostolado, a ser profeta, a ser pastores, a ser evangelistas, a ser maestros de la palabra, a hacer milagros, prodigios, señales, milagros. Tienen asignaciones del cielo y ¿sabe? Muchas veces me dicen, tengo miedo. ¿Y sabe qué le digo yo? Aunque tengas miedo, enfrenta lo que te fue asignado. Porque cuando yo le digo, ¿sabes cuántas veces viajé solo y tuve miedo? ¿Sabes cuántas veces ministré 5 cultos un domingo y tuve miedo y terminé cansado? ¿Sabes cuántas veces recibí desprecio, rechazos y maltrato de la gente? Y en un momento dije, tuve miedo de que no sea de Dios. Sin embargo, seguí adelante. Porque el miedo se combate, no erradicándolo, sino aún teniendo miedo, enfrentándolo y diciendo, aunque tengo miedo, estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Estoy haciendo lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Porque cuando tú comienzas a ver a Jesús, yo quiero verte. En Él encontrarás la sanidad. En Él encontrarás la libertad. En Él encontrarás las promesas que te entregó. En Él encontrarás lo que fue anunciado acerca de tu vida. ¿Lo quieres hacer a tu manera? Estás corriéndolo al Señor Jesús. Ahora, si lo haces a la manera de Dios, es porque dices, Señor Jesús, yo lo voy a enfrentar contigo, porque sé que contigo lo voy a alcanzar, Señor. Sé que contigo yo lo voy a lograr, Señor. Y cuando vienen las etapas de cambio, ahí es el desafío de comenzar a hacer caso por encima de nuestras debilidades, por encima de nuestras circunstancias, por encima de nuestras incapacidades. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Gracias, Espíritu Santo. Porque esta adoración la hemos tomado como parte de una oración, Señor, que brotó de lo profundo de nuestro corazón, Señor. El poder ver, el poder entender y el poder caminar. Que no nos pase como estos discípulos que caminaron al lado tuyo y sus ojos se habían cerrado para que no te conocieran, Señor. Estaban preocupados por el acontecimiento de todo lo que habían hablado, pero no estaban preocupados por la palabra que ya había sido hablado de lo que habría de suceder. Señor, gracias, porque hoy tú nos hablas de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguirnos desarrollando y de seguir entendiendo que esto es el principio de lo glorioso
y de lo bendito que tú tienes para nuestras vidas. Padre, proclamo que nuestros ojos se abren, que nuestro entendimiento se abre para comenzar a crecer y a desarrollarnos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Oh, te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Padre. Gracias. Por eso es que me impactó la historia de la tsunamita. No se quedó. Hay personas que se quedaron solamente con el plato de comida. Y Dios le dijo, te quedaste en la otra etapa, que es construir. Tenés que seguir construyendo, porque después que construyas, va a vivir junto contigo el milagro que estás necesitando. Que Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. Nos vemos el día domingo a las 19 horas. Bendiciones.